¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es posible que un solo Dios exista en tres personas distintas? Esta paradoja parece desafiar cualquier lógica humana, pero en los próximos minutos descubriremos un motivo profundo y poderoso para entenderla de una manera tan clara que transformará tu relación con lo divino. Imagina por un instante un misterio tan grande que filósofos y teólogos han debatido sin cesar durante siglos, y sin embargo, está escondido en las páginas de la Biblia, aguardando a ser revelado. Esa verdad es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, una única esencia. Lo que descubrirás aquí no son meras conjeturas humanas ni teorías complicadas, sino revelaciones extraídas directamente de las Escrituras, presentadas de forma tan sencilla que hasta un niño podrá comprenderlas. Quiero que te comprometas a escuchar cada palabra hasta el final. Al hacerlo, tu fe cobrará nueva profundidad y tu experiencia espiritual se renovará por completo. ¿Listo para sumergirte en este viaje? Comenzamos en el Génesis. En el primer capítulo de la Biblia, leemos: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Fíjate bien en las palabras «hagamos» y «nuestra». ¿Por qué Dios habla en plural si fuera una sola persona? ¿Quién acompaña al Padre en el acto creador? Para encontrar la respuesta, iremos al Evangelio de Juan. En el versículo 1 del primer capítulo se afirma: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Y más adelante, en el versículo 14, descubrimos: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros». Ese Verbo es Jesús. Aquí vemos al Hijo presente en la creación, actuando junto al Padre, compartiendo la misma naturaleza divina. Pero aún falta la tercera persona. Volvamos de nuevo al Génesis, a la segunda parte del capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así, desde los primeros versículos de la Escritura, las tres personas de la Trinidad aparecen trabajando en perfecta armonía: el Padre, el Creador, el Hijo, el Verbo que encarna la creación, y el Espíritu Santo, la fuerza vivificante que da movimiento y vida. Puede que te preguntes: si hay tres, ¿no serán tres dioses diferentes? Para aclararlo, escucha la voz de Moisés en Deuteronomio 6:4. «Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». El hebreo original enfatiza la unidad absoluta. No hay contradicción, las tres personas comparten la misma esencia divina, siendo un solo Dios en tres manifestaciones. Jesús mismo confirma esta unidad cuando declara: «Yo y el Padre somos uno». No está diciendo que Él sea el Padre, sino que comparten la misma naturaleza perfecta y eterna. Y para dejarnos claro que el Espíritu Santo es persona y no una mera fuerza impersonal, Jesús promete en Juan 2:26, «El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Aquí vemos a las tres personas interrelacionándose. El Padre envía al Espíritu en nombre del Hijo, y el Espíritu actúa conforme a la voluntad de ambos. Ahora bien, toda analogía tiene sus límites, pero para ayudarte a visualizar este misterio utilizaremos algo muy cotidiano: el agua. El agua puede existir en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. En estado líquido se adapta a cualquier recipiente, fluyendo sin forma propia. En estado sólido, como hielo, adquiere una estructura definida, tangible. Y en estado gaseoso, como vapor, se vuelve invisible, mas sus efectos son palpables. Aún así, en los tres estados, la composición química sigue siendo H2O. De la misma forma, Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con atributos y funciones propias, pero conservando la misma esencia divina. El agua líquida nos recuerda la omnipresencia del Padre, fluyendo sutilmente a través de toda la creación. El hielo evoca la encarnación de Cristo, tangible, visible, estructurado en la historia humana. Y el vapor simboliza al Espíritu, invisible a los ojos físicos, pero perceptible en sus efectos transformadores en el creyente. Lo más fascinante es que existe un punto físico en el cual el agua puede coexistir simultáneamente en sus tres estados. Se le llama punto triple y ocurre a una temperatura de 0,01 grados Celsius y una presión de 611,73 pascals. En ese momento, líquido, hielo y vapor conviven en equilibrio. Este fenómeno nos ofrece una pista sobre cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden coexistir eternamente, no por condiciones externas, sino por su naturaleza divina. Para ver esta revelación en acción, recordemos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Mientras él se sumerge en el agua, se oye la voz del Padre desde el cielo y el Espíritu desciende en forma de paloma. Tres manifestaciones distintas en un solo acontecimiento divino. Pero, ¿cómo surgió la doctrina de la Trinidad en la historia de la Iglesia? Algunos piensan que fue una invención humana de los concilios ecuménicos.
La verdad es que los concilios de Nicea en el año 325 y de Constantinopla en el 381 no crearon la Trinidad, sino que formalizaron lo que la Iglesia primitiva ya vivía, la experiencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Instrucciones de bautismo en nombre de las tres personas aparecen desde el primer siglo. Cartas de los apóstoles, relatos de los mártires y escritos patrísticos atestiguan esta fe trinitaria mucho antes de los concilios. A lo largo de los siglos, la Iglesia enfrentó herejías que negaban la plena divinidad de Cristo o la personalidad del Espíritu. Los teólogos defendieron la doctrina trinitaria apoyándose siempre en las Escrituras. Tertuliano fue el primero en emplear el término trinitas, y claramente afirmó tres personas, una sustancia. Irineo de León y Justino Mártir explicaron cómo la revelación bíblica evidenciaba esta verdad. En la Edad Media, la Reforma Protestante y los avivamientos modernos, todas las tradiciones cristianas mantuvieron la Trinidad como doctrina esencial. Católicos, ortodoxos, protestantes y pentecostales siguen confesando un solo Dios en tres personas. Lejos de debilitar el monoteísmo, la Trinidad lo enriquece, mostrando que el amor es parte intrínseca de la naturaleza de Dios. Antes de crear seres para amar, Dios ya existía en eterna comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Y cómo afecta esta doctrina tu vida diaria? No es algo meramente teórico. Cuando oras, te diriges al Padre a través del Hijo, en el poder del Espíritu. Tu oración se convierte en un diálogo vivo con la fuente de toda verdad. En la adoración, honras la obra del Padre Redentor, la gracia del Hijo sacrificado y la presencia transformadora del Espíritu. Tu crecimiento espiritual es un proceso trinitario. El Padre te elige desde antes de la creación, el Hijo te redime y te viste de justicia, y el Espíritu te capacita para vivir en santidad. Cuando enfrentas dificultades, recuerda que el Padre tiene un propósito mayor, el Hijo comprende tu sufrimiento porque lo experimentó en la cruz, y el Espíritu intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Esta consolación trinitaria es una realidad tangible que sostiene al creyente en medio de las pruebas. En tu llamada misionera, eres enviado por el Padre, siguiendo el ejemplo del Hijo y sostenido por el Espíritu. La Gran Comisión es claramente trinitaria. Id, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El avance del reino no depende de tu habilidad, sino de la presencia de Dios en sus tres personas obrando a través de ti. Piénsalo, un Dios que es unidad perfecta y diversidad armoniosa. Un Dios que no se agota en una sola manifestación, sino que se revela en tres modos complementarios. Un Dios que nos invita a participar de su vida, a ser morada de su presencia. La Trinidad no es un enigma inalcanzable, sino una invitación a profundizar tu comunión con el Dios uno y trino. Empecemos recordando que la Trinidad no es un concepto estático, sino un misterio dinámico que se expresa en acción, relación y comunión. Para ilustrar esto, pensemos en un acorde musical. Un acorde de tres notas produce una armonía que trasciende el sonido de cada nota por separado. Si tocas do, mi y sol al mismo tiempo, el conjunto vibra con una riqueza única y un impacto emocional inigualable. Así ocurre en la vida divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan conjuntamente creando una sinfonía de salvación, de gracia y de vida. Cada persona divina aporta su timbre, pero la melodía resultante es una sola obra de amor eterno. Cuando adoras, no te diriges a tres dioses independientes, sino a la fuente de toda música espiritual que resuena en tu corazón. Ahora viajemos al siglo IV, cuando la fe cristiana enfrentaba la herejía arriana, que negaba la divinidad plena de Cristo. Un joven obispo llamado Atanasio defendió con valentía la verdad de que el Hijo es consustancial al Padre. Se le exilió 5 veces, sufrió persecución y escribió cartas que aún hoy nos inspiran. Su testimonio nos recuerda que la comprensión de la Trinidad es inseparable de la fidelidad a las Escrituras y del sacrificio por la verdad. Atanasio no inventó la doctrina, la defendió porque la había contemplado en su experiencia de adoración comunitaria y en la palabra viva. Su ejemplo nos anima a ser valientes al confesar la totalidad de la obra trinitaria en nuestras vidas. Más adelante, San Agustín de Hipona comparó la Trinidad con la mente humana cuando ama, recuerda y conoce. Él observó que en el interior de nuestro espíritu existe una relación entre memoria, entendimiento y voluntad. Estas tres facultades son distintas, pero habitan en una sola persona, tú. De igual manera, en la naturaleza divina vemos tres personas en comunión perfecta. La memoria recuerda la eternidad del Padre, la comprensión revela la sabiduría del Hijo y la voluntad manifiesta el impulso amoroso del Espíritu. Así como Agustín meditaba en su propio interior para descubrir verdades sobre Dios, nosotros podemos contemplar nuestra vida interior para vislumbrar el reflejo de la Trinidad. Pasemos ahora a una analogía de la vida cotidiana, la familia. Una familia unida comparte un solo apellido, un solo linaje, pero cada miembro es persona distinta con su propio carácter y función.
El padre genera, la madre protege, los hijos participan del mismo legado. Ninguno es más familia que otro, todos son uno en la familia. De igual forma, las tres personas divinas comparten un solo nombre, Dios. El Padre engendra sin principio al Hijo, el Hijo procede eternamente del Padre, y el Espíritu procede de ambos. Esta progresión de origen no implica jerarquía ni inferioridad, sino una dinámica de amor que fluye sin fin. En tu hogar espiritual, no eres huérfano, formas parte de la familia eterna de Dios, donde cada persona te acoge, te protege y te capacita para vivir conforme a su propósito. Quizá te preguntes cómo experimentar esta realidad más allá de las palabras. La respuesta está en la oración trinitaria. Cuando te acercas a Dios, reconoce al Padre como tu origen y refugio. Invoca al Hijo por medio de la oración en el nombre de Jesús, recordando su obra redentora. Siente la presencia del Espíritu que te guía, te consuela y te impulsa a crecer en santidad. Esta práctica convierte tu vida devocional en un movimiento trinitario. Subes al Padre, te reclinas en el Hijo y recibes el poder del Espíritu. De esta manera, tu fe deja de ser abstracta y se convierte en un flujo vivo de gracia y transformación. Ahora, miremos un testimonio más reciente. Durante el avivamiento pentecostal que floreció a principios del siglo XX, multitudes afirmaron sentir la manifestación clara del Espíritu Santo en señales y dones espirituales. Lo notorio es que este movimiento, aunque diverso en expresiones, siempre proclamó la divinidad plena de Cristo y la soberanía del Padre. Lejos de disolver el monoteísmo, el avivamiento pentecostal reafirmó la unidad de Dios y la interrelación de las tres personas en la extensión del reino. Miles de creyentes dan testimonio de vidas restauradas, sanidades y liberaciones experimentadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. A partir de todo lo anterior, surge la gran pregunta: ¿cómo puedes tú dejarte moldear por la Trinidad en tu día a día? Primero, reconoce tu identidad, eres hijo amado del Padre, redimido por la sangre del Hijo y morada del Espíritu Santo. Esta verdad debe impregnar tu autoestima, tu propósito y tu esperanza. Segundo, vive en comunidad. La Trinidad es comunidad perfecta, y tu vida cristiana florece cuando te relacionas con hermanos y hermanas, reflejando esa misma unidad en diversidad. Tercero, sirve con el poder del Espíritu, no intentes cumplir tu misión por tu propia fuerza. Al depender del Espíritu, tus acciones se convierten en testimonios de la obra trinitaria en el mundo. Es tiempo de un desafío concreto. Hoy mismo, escoge un aspecto de tu vida en el que necesites revelación, sanidad o dirección. Ora pidiendo la intercesión del Espíritu para traerte a la mente las Escrituras acerca del Hijo, invoca al Jesús resucitado para que aplique su victoria sobre cada herida y declara con fe la paternidad amorosa del Padre en tu situación. Haz esto con dos propósitos: experimentar la Trinidad y compartir tu testimonio con al menos 3 personas antes de que termine la semana. Recuerda la gran comisión: no se trata solo de proclamar la palabra, sino de vivir el poder trinitario que impulsa cada paso misionero. Cuando reversas tu testimonio de transformación, permites que otros vislumbren el misterio de un Dios que es amor comunional y acción poderosa. Este es el corazón de los misterios del Evangelio: revelar verdades profundas que generen movimiento de fe en tu mente y pasión en tu corazón. Finalmente, cierra los ojos un momento e imagina tu vida convertida en un reflejo de la Trinidad. Visualiza tus relaciones fortalecidas, tus acciones cargadas de gracia y tu interior colmado de paz. Siente cómo el acorde divino de Padre, Hijo y Espíritu resuena en cada fibra de tu ser. Cuando abras los ojos, comprométete a vivir consciente de esta realidad misteriosa y maravillosa. Hasta entonces, que la gracia del Padre te sostenga, que la obra del Hijo te redima y que la unción del Espíritu te impulse a nuevas alturas de fe.